Como les decía, bienvenidos a esta primera sesión virtual de apoyo. Mi nombre es Oscar Canales Sandoval. Vamos a estar juntos durante todo este cuatrimestre. Entonces, espero que podamos llevar esta materia a un buen puerto juntos. Recuerden que estamos hablando de lógica algorítmica. Y primer tema, lógica de proposiciones. Es el tema uno que nosotros vemos siempre. Lógica de proposiciones es algo bastante interesante. Y todo nace a veces de nuestra apreciación de los elementos. Porque a veces nosotros, por, por cultura, hablamos de lógica como la capacidad de razonamiento o de buscar un razonamiento. Y realmente no es así. A veces nosotros le decimos a una persona, no, es que ese es de sentido común, pero no. O ese es de lógica, no, es de sentido común, sería la expresión como tal. Lógica, cuando hablamos de lógica, estamos hablando de un área matemática. Nos ayuda a ver razonamientos. Entonces trae reglas, trae técnicas, tiene validez, tiene ciertos argumentos que nos dicen que eso está bien establecido y se usa de forma correcta. Esa es lógica. El sentido común es esa parte de juzgar razonablemente las cosas o de generalizar también. Entonces, lo que nosotros vemos es esa parte de lógica en el área de las matemáticas. Desarrollar ese criterio y desarrollar ese razonamiento a través de las reglas y las técnicas. Entonces, cuando hablamos directamente de lógica de proposiciones, estamos hablando de una frase, de una oración, o de muchas oraciones, o de muchas frases, o de un párrafo. Y esas oraciones o esas frases tienen como proposición un valor. Y además de tener un valor, se pueden categorizar como válidas o no válidas, o sea, si son o no son una proposición. Por ejemplo, una frase puede ser una proposición, pero no toda frase es una proposición, porque necesitamos dos elementos, saber qué es válido y cuál es su valor. Cuando les digo valor, estamos hablando si la oración o la frase que estoy diciendo es verdadera o es falsa. Por ejemplo, una proposición es el día está soleado. Sé que es una proposición porque la proposición como tal me permite establecerle un criterio de valor. Puedo determinar si lo que yo dije es falso o si es verdadero. Entonces, eso me permite a mí darme cuenta si es una proposición. Si no me permite establecer la frase como falsa o como verdadera, entonces no es una proposición. Es como establecer, básicamente, es como establecer un uno o un cero a nivel de sistema binario. Hay algo importante, por ejemplo, los informáticos son buenos programadores y las motocicletas usan dos llantas, ambas son proposiciones, porque puedo decir, sí, todos los informáticos son buenos programadores, o puedo decir, no, no todos son buenos. Entonces puedo categorizarla como una o como la otra. Ahora, depende de lo que diga, puedo decir si es falsa o es verdadera. Eso lo volvería una proposición, o una proposición verdadera, o una proposición falsa. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño cambio acá. No sé por qué. Si les digo, por ejemplo, las motocicletas usan cuatro llantas, vi que hay una manito levantada. Pero puedes Sí, ayudar. me escuchan. Sí, sí, compañero. Buenas noches. Yo quiero hacer una consulta. Ajá. Este, ¿existe una proposición con pregunta?
o una pregunta definitivamente no puede ser una proposición? Buena pregunta y excelente. No, una pregunta nunca puede ser una proposición, porque no la puedo catalogar como verdadera o como falsa. En el momento, Pe- Pero, por ejemplo, si utilizando este mismo ejemplo de las motocicletas usan cuatro llantas y yo lo hago en forma de pregunta, igual no sucedería como proposición, porque aunque la puedo responder como sí o no, está condicionada a los signos. La pregunta o la expresión debe decir sí o no, no que responda, sino si es verdadero o si es falso. Ese es el sí, ese no. No es de sí o no, sino de falso o verdadero. Por eso una pregunta no podría ser, por ejemplo, ¿qué es una proposición? Está ahí. O ¿es esto una proposición? La podemos responder como sí o no, pero no como falso y verdadero. ok, Simplemente y una exclamación, una exclamación pasa igual. Si les digo a ustedes, a alguno de ustedes, venga acá o ve allá, usted puede decir sí o no, o decirle falso o verdadero. No se puede. No se le puede dar el valor de verdad o el valor de veracidad, también se le llama. El sí o no es eso, la capacidad de decir falso o verdadero de una forma resumida. muchas gracias. Con gusto. Espero haberte aclarado bien la pregunta. Entonces, no es el hecho de responder sí o no, sino del valor que tiene. Por ejemplo, ya que tocaste esa parte, si les digo 4 más 3 es igual a 0, si les pregunto a ustedes, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué me dirían? Me van a decir que es falso. 4 más 3 nunca va a ser 0. Sigue siendo una proposición porque la puedo catalogar como falsa o como verdadera. Tiene, puedo darle un valor si es verdadera o es falsa. Entonces, entra como proposición y de paso puedo decir que es una proposición y que es falsa. Sí, las proposiciones tienen que ser declarativas. No vamos a encontrar ni preguntas ni exclamaciones, pueden ser expresiones matemáticas. La única condición que cuando sean expresiones matemáticas es que pueda determinar un resultado. Ahorita vamos, porque si no, dejan de convertirse en proposiciones y se convierten en otro elemento diferente. Ahorita lo vamos a ver, pero sí, deben ser declarativas. Por ejemplo, 8 dividido entre 2 y es 4, entonces sigue siendo una proposición, solamente en este caso es verdadera. Esa es la mecánica. Recuerden, no es sí o no, sino es falso o verdadero. No para falso y sí para verdadero. Es la mecánica que tienen. Por eso cuando hablamos de lógica de proposiciones, estamos hablando de métodos de razonamiento que determinan si una proposición es válida o no, si es verdadera o es falsa. Entonces, pues decía, primero, si tiene preguntas, si tiene signos de exclamación, no es una proposición. Si ya sé que no tiene ninguno de estos elementos, juzgo su valor de verdad o valor de veracidad. Eso me dice si es proposición verdadera o posición falsa. Esto se ve mucho y lo usamos muy frecuentemente en nuestro hablar nosotros, porque, por ejemplo, eh, nos cuentan algo, nos dicen algo y nosotros juzgamos. ¿Será que me está mintiendo? ¿Será que me está diciendo la verdad? Bueno, esa es la mecánica de estas proposiciones. También se los decía, pueden haber literarias y pueden haber en forma matemática. Yo se los pongo como responde. Si ustedes ven la forma literaria para saber si es una proposición, debe responderse con un sí o con un no, que es un sí para verdad, un no para falsedad. Ese es el valor como tal del sí y del no.
y matemática que pueda generar un resultado. Independientemente de que sea verdad o que sea mentira, ya son proposiciones. Luego de eso viene el otro complemento, que es el valor de verdad. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, esa es la mecánica que, que tenemos nosotros para reconocer unas proposiciones. Es muy parecido también a los enunciados que nosotros hacemos eh, durante nuestra vida cuando escribimos. Es esa misma mecánica. De hecho, nosotros podemos tomar todo un libro que queramos y pasarlo completamente en expresiones lógicas, usando proposiciones. Entonces, eso se hace a través de asignar a una letra, a una variable, asignarle un valor literario. Perdón. Muchas veces, los usos más normales que tienen estos es para demostrar teoremas y para comprobar, por ejemplo, programas. Es como que nosotros quisiéramos averiguar a nivel, tuviéramos una calculadora con la calculadora del teléfono y sumáramos 2 más 2. 2 más 2 no tiene que ser 4. No, vamos a cambiar un poquito. Si le quiere restar 5 a 2, no lo puedo, no lo puedo restar. ¿Qué pasa? Que todo ese tipo de elementos, metiéndome un poquito más en la parte de programación, validar que un número sea mayor que el otro, o validar que un número sea par y el otro también, son hechos a nivel de programación y a nivel de todo ese tipo de mecánicas a través de proposiciones, a través de calcular el valor de verdad. Por ejemplo, cuando decimos, si hay 7 estudiantes, entonces daré la clase. Entonces ustedes o yo podemos venir y decir, ¿cuántos estudiantes hay? Hay 9. Entonces, si doy a la clase porque hay 7, porque hay 9 y es mayor que 7 o no, o vinieron 5, entonces no voy a la clase porque es menor. Es la lógica en cómo se trabajan las proporciones por detrás de esas computadoras, detrás de los celulares y todo tipo de elementos. Claro, nosotros ahorita no vamos a ver esta parte de programación ni nada de eso, pero sí es para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se va aplicando esta lógica de proposiciones y cómo ella va mostrándonos esa parte de tener reglas y de poder determinar dónde va cada cosa. Por ejemplo, si ustedes ven y les digo 5 dividido x dividido entre x es igual a 10, ustedes podrían catalogar eso como una proposición. ¿Nos escuchan? Sí, Sí. ¿Por qué podemos catalogarla como proposición, compañero? ¿Por qué crees? porque me está diciendo una igualdad. Entonces yo, sí puede ser falsa, puede ser verdadera. Exacto. Claro, en este caso va a ser falsa porque 5 nunca va a llegar a ser 5 entre x, jamás va a ser 10. Pero sí. ¿Por qué? Porque puedo llegar a un valor de verdadero o de falso. Por ejemplo, el área del triángulo es b por h entre 2. ¿Es falsa o es verdadera? ¿O es proposición o no es proposición? Ahí sí es proposición. De hecho, esa es la fórmula del área. Y aquí es lo que el compañero me decía. Si, por ejemplo, si ustedes les dicen ven, usted no puede catalogarlo como falso o verdadero. Entonces ahí ya tenemos una, no nos cumple el hecho de poder catalogarlo como falso o verdadero. Porque recuerden que los valores de verdad y las proposiciones, además de ser un concepto de computación, también son un concepto de filosofía y de literatura. Entonces lo que buscan ellos es encontrar la razón, encontrar la verdad. Entonces si les digo x dividido entre y es igual a y, ¿cómo ¿qué categoría?
¿O cómo la pondrían ustedes? ¿Es una proposición? ¿Podrían tener un resultado de esa expresión? Es Lo, es una proposición falsa. porque es falsa y porque es una proposición. ¿Saben? Esa Porque, pregunta, porque, tranquilos. Me pareció que alguien, porque vamos a ver, me pareció, perdón, pero sí, yo lo veo así. Yo veo que es una igualdad o es una expresión matemática que puede ser verdadera o falsa. ajá. Y en este caso yo pienso que sí es una proposición, pero es falsa ya que e dividido entre x no puede ser x. Pero no es una No sé si proposición. estoy bien. No, no es No una, es. no es una proposición. Ah, ok. ¿Por qué? Porque aunque haya una igualdad, así, en su forma natural y literaria, no puedo tener un resultado. Eso tiene otro nombre. Eso se llama una ecuación proposicional. Porque ahí ya entran otros elementos. Pero no es una proposición, es una ecuación proposicional. Pero para que tenga claro, si ustedes nos pueden generar un resultado como en este primer... Sí, compañero. Me pareció que alguien habló, pero se le entrecortó. ¿Cómo le va, profe? Bien, gracias. Sí, ya entendíamos el concepto que usted le dio de ecuación proposicional, pero así como más claro, ¿cuál es la diferencia entre la 1 y la 4, aparte de la palabra que usted le calificó? Ok. Por ejemplo, si yo agarro 5 entre x es igual a 10, no importa qué valor le pueda dar a x, yo genero un falso o un verdadero. De hecho, voy a saber que es falsa porque así me lo permite. Pero, por ejemplo, si yo en lugar de 100, de 50, tengo 500, yo puedo llegar a un valor que en x que me dé 10, a como puede que no exista. Puede ser falso o verdadera, pero no puede ser las dos. En el momento que le doy un valor a x, yo, sin importar cuál sea el número, me permite generar un resultado. Pero a cambio la 4 por sí sola, yo no puedo generar un resultado. Bueno, perdón. Voy a cambiarlo un poquito porque me enredé un poco, porque me fui por otro lado. Si yo sé que 5 entre x no es igual a 10, no hay nada que pueda decir que eso es verdadero. Pues, y inmediatamente la puedo calificar como falso. Entra como una proposición. Pero en el caso de la 4 tiene otras cosas. Y es que si yo la agarro tal cual como está, sin que yo haga cambios, sin que yo asigne un valor, no puedo tener un resultado. Es falsa y verdadera a la misma vez. Y hablamos que una proposición, al principio, bueno, no se los comenté, pero estaba en pantalla, no me acuerdo si los mencioné, no puede ser ambas. Aquí yo tengo ya un resultado predeterminado. 5 entre x jamás va a ser 10, sin importar el número que tenga x. Pero aquí es diferente. Aquí yo con solo viendo su forma literaria sin hacer cambios, no puedo tener un resultado. Queda como en un punto muerto cuando la tomo en su forma natural. No sé si ahora me expliqué un poquito mejor, O sea, compañero. básicamente se debe decir que es una proposición si tiene la capacidad de dar un resultado. De dar un resultado verdadero o falso. Ok, ok. Pero si en su forma natural, o sea, como está ahí, no lo genera, entonces no puedo determinarlo. Tiene que tener un valor o verdadero o falso. Es como cuando hablamos, hablando un poquito de computación, venimos y tenemos un número, o es uno o es cero, pero no puede ser uno y cero a la vez. Un dígito en binario es uno o es cero, pero no puede existir un mitad uno, mitad cero.
que es la parte de esto de la cuántica, que te dice que él puede estar en el mismo estado a la misma vez. Aquí no, aquí es o es 0 o es 1, pero los ambos tronchamos. Por eso se le llama ecuación proposicional, porque hay una forma de resolver que nosotros podemos aplicar y darle un resultado. Pero no podemos agarrarla en su forma natural. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a darles valores a los números. Entonces, eso es lo que pasa con el tipo. Por eso le llamamos, nosotros no las vemos porque realmente no tocamos ecuaciones proposicionales. Se las muestro para que ustedes sepan que existen y que hay formas de tratarlas. Pero realmente, para parte de la lógica de programación, según el modelo actual, o es blanco o es negro, o es 1 o es un 0. No puede estar en ambos lados. De hecho, en el momento que uno les da eh, un valor de 0 o 1 a algo que es eh, ambas a la misma vez, ya el sistema falla. Ya no que falla, pero sino que es ya no está en el centro, por así decirlo. Ya se la dio la situación, por así decirlo. Porque es un poquito complicado, pero no se preocupen. Ecuaciones proposicionales no la vemos. Saben, existen y ese es un ejemplo. Pero no se puede ver. Cuando hablamos que las orcas son delfines, sí, las orcas son delfines. Pero una expresión como la 6, chicos, existe un número x donde x es mayor que x más 1. ¿Cómo la podrían clasificar ustedes? Que esta es una expresión que nosotros logramos ver usualmente en matemáticas. Existe un número x donde x es igual o mayor que 24 o de x más 1. Es un ejemplo bastante común en matemáticas del colegio. Ustedes la podrían clasificar y la podrían también poner como una proposición. Yo diría que sí, que verdadero. Sí es una proposición, definitivo. En eso, compañero, tienes toda razón. ¿Por qué? Porque así en su estado natural y en su interpretación yo puedo decirle si existe o no existe. En este caso va a ser falsa. Porque 10 o cualquier número que sea x no puede ser más grande que él mismo sumándole 1. No existe. Entonces, desde esa perspectiva, cuando la leemos y en su forma natural, podemos darle un criterio, podemos darle un valor. Entonces sienta como una ecuación. Usualmente, las ecuaciones, perdón, proposicionales tienen esta forma. O, por ejemplo, es más común, es que tenga algo como esto, o tengan otra variable. Ustedes la van a reconocer porque en su forma natural no tienen esa capacidad de clasificarse de un lado o de otro. Eso es lo más complicado que tiene esta parte a nivel de conceptos. De, dice básicamente si es verdadera puede ser falsa. También si la proposición nos muestra si es falsa o es verdadera, si no, si era no es proposición. Dice sí, de hecho básicamente si la proposición, lo que nos ponen ahí, la declaración que nos ponen ahí, nos permite decir si es falsa o verdadera, es proposición. Y si no lo permite, murió. Eso no es una proposición. Es básicamente eso, fallan. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, los girasoles son amarillos o los girasoles son verdes, pues deben decir, sí, es una proposición, pero es falsa. Es una proposición, pero su valor es falso. Hasta ahí, no hay más que hacerle, es falso. ¿Por qué? Porque a nivel de lógica, de algoritmos y toda esta parte, usualmente nosotros trabajamos con palabras, con frases.
con cálculos y cuando estamos trabajando con frases, lo más usual, para no tener que poner siempre la misma frase o poner siempre la misma expresión, le asignamos un valor a una variable como en matemáticas. X, Y, Z. Bueno, nosotros tenemos P, Q y R. Son las variables más usadas. Esto se hace por dos motivos. Primero, generar una distinción. Perdón. Ahora sí. Perdón que se me fue la voz. Ahora sí. Ahí no. Vamos a ver, ahora sí. Ya va a mejorar la voz. Les decía, esto pasa porque a nivel de convención, nosotros necesitamos primero unificar. Si no, pues imagínense que dependiendo del libro y del autor, la misma frase va a tener diferentes letras. Se ocultó el sol puede ser A, B, C, D, todas las que quieran. Entonces, por eso, igual como si fuera mate, si fuera álgebra, fuera cualquiera de esas materias, usamos X, Y, Z, nosotros usualmente en lógica usamos P, Q, R, S, T, U y demás. Así cuando se habla de ese tipo de acciones, todo el mundo puede ser, sin importar quién sea, puede agarrar que estamos hablando de lógica algorítmica o lógica, perdón, lógica de proposiciones. También es que ustedes no precisamente van a encontrar PQR, también ustedes pueden encontrar P1, P2, P3, P4. Entonces siempre tienen que tener esa distinción. Es exactamente lo mismo que hacíamos con mata. Antes decíamos que X es igual a 2. Bueno, ahora P va a ser igual a se ocultó el sol. En vez de tener un número, tiene una frase. Pero es el mismo concepto que manejamos. Simplemente que ya no lo vamos a unir de la misma manera. Por ejemplo, en mate, cuando tenemos X y todo este tipo, nosotros usualmente decimos 2 más X es igual a. Aquí no funciona de esa misma manera. Aquí tenemos conectivos lógicos, que son palabras de enlace o símbolos de enlace que nos ayudan a conectar dos proposiciones o más. Esos son conectivos lógicos. Por ejemplo, les hablé ahora, y o son palabras que están dentro de los conectivos lógicos que nosotros los usamos usualmente todos los días y a nivel de interpretación de lógica y de proposiciones corresponden a conectivos. Conectan dos argumentos, conectan dos proposiciones, dos elementos. Y esos dos elementos que se unieron a través de un conectivo lógico se le llaman proposiciones compuestas. Por ejemplo, si las tortugas no son verdes, entonces son de color amarillo, la puedo, la puedo establecer a nivel de una estructura lógica. Si le digo que las tortugas son verdes, tiene el valor de P, y luego que son color amarillo, perdón, son de color amarillo, es Q, tengo una palabra que se llama entonces. Hay una flecha hacia la derecha, que ese es el símbolo del entonces. Ese es un conectivo lógico y ese conectivo lógico contiene una palabra llamada entonces. Pero también dice, si las tortugas no son, entonces tengo adelante de esa P, que es tortugas verdes, o las tortugas son verdes, una negación. Por eso ustedes ven una negación, aquí abajo van a ver una negación y P entonces Q. Eso es lo que sucede. Por eso se da esa interpretación. Por eso les hablaba antes, podemos tomar todo un libro y pasarlo a términos lógicos, a términos de proposiciones, sin ningún problema. Porque si le asigno un valor a cada frase, P, Q, R, S y T, y conozco las palabras y los conectivos lógicos, puedo crear ese tipo de elementos. Por eso,
Si las tortugas no son verdes, entonces son de color amarillo. Para nosotros, a nivel de lógica, de proposiciones, decimos no P, entonces no Q. Es una forma de leerlo. O también P, no P, condición Q. Sería la forma más correcta de decirlo. Entonces, todas aquellas frases que nosotros decimos tienen esa característica de volverse expresiones lógicas. Conectivos lógicos. Les hablaba de esos conectivos lógicos hace poquito. Tenemos 6 conectivos. Aquí tenemos 5 de ellos y el sexto es el paréntesis. Por ejemplo, hay un conectivo que significa y. Por ejemplo, hoy es de noche o ya es de noche y hace frío. Ese y, a nivel de lógica, se representa como una V invertida. Si quiero usar una proposición compuesta, o sea, una P y una Q, P y Q sería. Pero el nombre del conectivo lógico es conjunción. Entonces, P conjunción Q. Entonces, si P ya es de noche y Q es hace frío, o también hace frío, entonces sería P conjunción Q. O P y Q. Siempre, o por lo general ustedes me van a escuchar hablar a mí de P y Q. De P o Q. De no P. De P entonces Q. O de P bicondicional Q. Porque la asociamos un poco más. O en mi caso, que fue algo que me ayudó bastante, se asocian mejor con la I y con la O, entonces ubicamos el nombre lógico. Entonces, en todo caso, esa es la conjunción. La O, que es literalmente cuando nosotros decimos, hay helado, no, esa es una pregunta, pero comeré pizza o comeré hamburguesa, eso es una disyunción, es esta que está acá y es la V. P, V, Q o P, bueno, P o Q o P disyunción Q. Estos son conectivos. El no, como ahora, las tortugas no son verdes. Si las tortugas no son verdes, ustedes vieron que yo puse un signo que parece, bueno, aquí hay un signo de negación, literalmente una raya, o también una L hacia abajo, también es funcional y nos expresa una negación. Eso se le llama no P. Cuando tenemos una línea hacia la derecha, como la teníamos acá, cuando hablábamos de las tortugas, eso se le conoce como sí entonces. Entonces, si las tortugas no son verdes, entonces son amarillas, es un entonces. Hace entonces es P, flecha derecha Q. Eso se le llama condición. ¿Por qué? Porque estoy condicionando que si no son verdes, son amarillas. Y luego tenemos el sí, solo sí. Luego tenemos el sí, solo sí, que es la fecha hacia ambos lados. Y esa es mi condición, es decir, funciona en ambos lados. Dice, no importa que esté en futuro o en pasado, ahora, no, no importa si es futuro o pasado, porque eso es meramente el valor que tiene la representación literaria de P o de Q. Entonces, los tiempos de las proposiciones realmente nosotros no le tomamos un valor en qué tiempo esté. Pasado, presente y futuro va a ser igual. A lo que le damos valor nosotros es la capacidad. Es solamente Alejandro, sí, solo es el valor resultante, efectivamente. Es el valor del resultado a la hora que nosotros decimos es falso o es verdadero. Es uno o es cero. Es la forma eh, computacional de verlo muchas veces. Si solo si es eso. Por eso ustedes van a que hable de y, o, no, siento, o de entonces, sí entonces, o sí solo sí, hablando de estos conectivos. ¿Por qué? Porque hay palabras, estas no son las únicas palabras, pero en tanto,
exclusivamente, no exclusivamente, no me acuerdo exactamente, pero hay otras palabras que vamos a ver ahorita que también incluyen esos conectivos. Pero para ahora, cuando hablamos de compuestas, ya habíamos hablado, son dos simples y tienen estructura de proposición de P1 o P, conectivo lógico y luego P2 o Q o R y así sucesivamente. Dependiendo del conectivo, nosotros le damos un valor. Por eso les traía esto. Cuando tenemos P se ocultó el sol, Q salió la luna, R ya anocheció, E ya anocheció, T está lloviendo. Bueno, aquí se me olvidó decirles, que ahora que lo vi y los otros, me acordé que además de estos cinco tenemos el paréntesis. El paréntesis realmente lo que se usa es para agrupación. Para que cuando nosotros tenemos dos términos, poder agruparlo sin ningún problema para saber que esa frase están condicionados o están unidos a nivel lógico. Entonces, para eso es lo que usamos generalmente el, el paréntesis, para agrupar. Si yo les digo, el sol se ocultó y salió la luna, ¿cómo creen ustedes que sería esa frase en términos lógicos? Se ocultó el sol y salió la luna. P y Q, que es igual a que nosotros dijéramos, exactamente, es P y Q. Pero es igual a que nosotros dijéramos P, V invertida, Q. O P conjunción Q. ¿Qué pasa? Ustedes ven, yo las encierro en un paréntesis. ¿Para qué? Para saber que esas dos conjunciones guardan un sentido y están unidas literalmente. Si digo, por ejemplo, si ya anocheció, entonces se ocultó el sol, ¿cómo ustedes las pondrían? Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol. Ok, ya anocheció es R y se ocultó el sol es P. Es P condición, es R condición P. O R entonces P. Entonces, igual a grupos, sí, pero esta otra, ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna, pero la luna pero está lloviendo, ¿cómo lo harían ustedes? Ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna, pero está lloviendo. Ya anocheció es P, se ocultó el sol es Q, salió la luna, perdón, se ocultó el sol, anocheció, perdón, ya anocheció es R, se ocultó el sol es P, salió la luna es Q y está lloviendo es T. ¿Cómo pondrían ese? Dice R, entonces P, I, Q y T. Ok, vamos bien. Ahora, si quisiera analizar la expresión R, entonces P, y Q y T, ¿cómo empiezo? ¿De dónde empiezo? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Eh, ¿Cómo hago? Si a mí me da solamente la expresión PR, P entonces Q, P entonces, R entonces P, perdón, y Q y T, y me dicen busque una expresión que tenga o que cumpla esa expresión lógica, ¿cómo sabrían que se cumple? De hecho, tendríamos eh, agrupación de paréntesis, de izquierda a derecha, eso sí es verdad, pero no precisamente.
¿Por qué? Porque una persona puede decir de esta forma y las agrupó en paréntesis. Pero si ustedes ven, ahí como está ahorita en la pantalla, el 3 puntos de lo demás están agrupados. Pero ¿qué pasa? Lo que me dice aquí es que me salí. Que de P, digamos, tengo R y que R condiciona a P y a Q. Y luego se cumple T. Cuando si usted ve la expresión dice, ya anocheció, entonces se ocultó el sol. No se oculta el sol, sino anochecido. Como anocheció y se ocultó el sol, entonces salió la luna. Bueno, sería, ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna. Entonces, no es que R esté condicionado a P, condiciona a P y a Q. Esto es diferente, es que P y Q condicionan que se efectúe Q, que es diferente a lo que tengo acá. Ahora todo cambia. El pero permite que se encuentre fuera del paréntesis. Gabriel, no te entendí. El pero permite que se encuentre fuera del paréntesis. Es que como, vamos a ver, T está lloviendo, es lo último después del pero, entonces entiendo yo que primero pasa, digamos, las primeras proposiciones y luego el pero está después del paréntesis, no sé cómo decirlo, está de último. Ajá. De hecho, sí. Si nosotros venimos y le ponemos los paréntesis, dice, ya anocheció, entonces se ocultó el sol. Entonces sería P, entonces, R, entonces P, y cierro paréntesis. Y salió la luna. ¿Por qué salió la luna? Porque anocheció y salió el sol. Entonces, otro paréntesis. Tengo un paréntesis de más para sí, tengo un paréntesis de más acá. También. Donde cambié, no lo cambié. Entonces, a P y a Q, para P y a R se le añade Q. ¿Y qué pasa? Que como anocheció, se ocultó el sol y salió la luna, se relacionan. Y está lloviendo, pero está lloviendo, está por fuera. O sea, hasta que se cumplen estas, se cumple T. Entonces, pues tenemos paréntesis para estos, para R y Q, luego paréntesis para R, P y Q, y luego paréntesis para las cuatro. Ahí tengo agrupado, So- ¿sí? ¿Soy yo o hace falta el cierre del paréntesis al final del último i Vamos a ver, y o no? aquí, si no me equivoco, uno, el de aquí, No, ¿dónde está? Aquí, yo digo a la par de la Q hacia la derecha. vamos a ver, vamos a revisar bien. Ver cómo lo hice fue cambiar esto, entonces P, R y P tienen un paréntesis, los tres tienen un paréntesis, y luego ay, R, las cuatro tienen un paréntesis. Tres paréntesis a la derecha y tres paréntesis a la izquierda. Ahora, compañero, Sí, listo. ¿sí? Gracias. Era un Eh, paréntesis yo a la igual, izquierda. yo igual lo hago así como en forma de consulta, ¿verdad? Que lo veo como un poco extraño, pero ya Sí, ahora sí ya tiene más sentido. Gracias. sí, es que cuando dice, bueno, yo puse la expresión mala para explicarles toda esta parte. No hice todos los cambios de una vez, entonces pues luego me confundí yo mismo. Pero son tres a la derecha y tres a la derecha y tres a la izquierda. Todo paréntesis que se abre se cierra. Ahí está. Entonces,
La expresión lógica que tenemos guarda un sentido y guarda el sentido de la expresión literaria que tiene la par. Por eso usamos los paréntesis para agrupar. Y nos ayuda mucho a guardar ese sentido lógico de una expresión. Porque es algo muy importante. Ok, lo vamos a ver después. Para no adelantarme mucho en la materia, y dejemos esto claro de esta parte. Díganme algunas proposiciones compuestas que podrían hacer ustedes con esas palabras. O las pueden decir o las pueden escribir. No hay ningún problema. No sé qué podrían hacer ustedes con esas proposiciones. Con 3 proposiciones. Pueden hacer P entonces Q, que sería si todos los guitarristas son buenos, entonces los bateristas tienen mejor ritmo. Pueden decir, soy vocalista, pero los bateristas tienen mejor ritmo. Todas serían expresiones que ustedes podrían hacer. Por eso es muy importante el hecho de la agrupación, porque si no puedo generar, porque me permite generar muchas versiones con solo 2. Y si no guardo el sentido, a través de los paréntesis, eh, se pierde el propósito, porque puede tomar cualquier valor como tal. Entonces, por eso. Luego, proposiciones condicionales. Les hablaba ahorita del P entonces Q. P entonces Q es una proposición condicional. Pero dentro de las condicionales tenemos otros elementos. La condicional natural o pura, por así decirlo, sería P entonces Q. Esto es, si es buen corista, entonces tiene voz de tenor. Eso sería una proposición condicional. Luego habría una proposición condicional negativa, que eso lo que hace es negar P y Q. Entonces sería, si no es buen corista, entonces no tiene voz de tenor. En esa tenemos algo interesante. Podemos verla de dos formas. Al ser una negación y a estar ambas negadas, pues estamos negando a P y a Q, podemos decir no P, entonces no Q. Pero también, si vamos a agrupar, que sería lo correcto, podemos decir no o, bueno, sí, literalmente seguiría siendo igual. No tiene no, perdón, no es buen corista, entonces no tiene voz de tenor. Pero a nivel de lógica podemos hacer una negación de una frase. Negamos y encerramos en paréntesis. Tanto una como la otra hacen referencia a una negación. Una niega cada uno de los elementos y otra que tenemos acá agrupa y niega todo lo agrupado. Ambas son negativas. Ambas podrían ser válidas, dependiendo de la expresión que nos dan. Simplemente que tienen diferente forma, una negación individual y otra grupal. Esa es la diferencia que hay dentro de las negativas. Está lo que conocemos nosotros como recíproca. La recíproca quiere decir que se cambia la posición. Donde estaba P pasa Q y donde estaba Q pasa P. Quiere decir que si la expresión como tal era si es buen corista, entonces tiene voz de tenor. Cuando nos dicen la recíproca de esta expresión, sería igual que nos dijéramos, si tiene voz de tenor, entonces es buen corista. Cambiamos la posición, pasó de ser P entonces Q, que era el original, a convertirse Q entonces P. Ahí cambiaron los elementos. Y contra recíproca o contrapositiva, también se le llama, es más fácil todavía. Tomen la recíproca y nieguenla. Veanlo así. Condicional, normal. Condicional recíproca,
es al revés. La negativa es la normal negada. Y la contra recíproca es la recíproca negada. Es las dos formas en las que podemos nosotros ver esas dos expresiones. Condicional, negativa, recíproca y contrarrecíproca. Ahora, importante, algo que les decía anteriormente, muy importante es que guarde el sentido lógico. No puede fallar el sentido lógico de la expresión. Si falla el sentido de la expresión, entonces tenemos un gran fallo. Porque estaríamos, aunque tenga un sentido lógico, a nivel de expresión literaria, podríamos llegar a un sinsentido. Entonces es algo que tenemos que guardar mucho. Por eso pasa de ser, si tiene voz de tenor y entonces es buen corista. Entonces siempre guarden el sentido lógico. De hecho, nosotros podemos tomar esta misma expresión acá, no se las puse, pero se las voy a poner de una vez. Porque esta expresión realmente también la pueden encontrar de esta misma forma. Y esas son proposiciones condicionales. Y así es como se evalúan. Si ustedes ven, esto es pura teoría y aprender a reconocer. Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio. Si tengo la proposición condicional, si practicas regularmente, entonces mejoras tus habilidades, ¿cuál sería la recíproca? Les voy a ayudar. Condicionales P y Q. La recíproca es la que va al revés. ¿Cuál sería la recíproca de la condicional que tenemos ahí? La pueden escribir, pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Ok, Q entonces P, pero literalmente, si les tuviéramos que decir, ¿cómo sería? Es P y Q, pero literalmente, ¿cómo? Vamos a ver, si mejoraras tus habilidades, entonces practicarías regularmente. O practicaste regularmente, siempre sigue guardando el sentido. Ambas, no importa si está como dice el compañero o como la tengo yo, ambas guardan el sentido de que tuviste que practicar para mejorar tus habilidades. Está bien. Ahora, si fuera la negativa de la condicional, recuerden que estamos trabajando sobre esta. ¿Cuál sería la negativa? O la negación. No practicas regularmente, entonces no mejorarás tus habilidades. Exacto. Si no practicas regularmente, entonces no mejorarás tus habilidades. Y la contrarrecíproca, recuerden, condicional con negativa, recíproca con contrarrecíproca. Sería, recuerden, la negación de ambas. La negación de la recíproca. Cuando hablamos de contrarrecíproca, estamos hablando de la negación de esta. Si no mejoras tus habilidades, entonces no practicaste regularmente. Exacto. Recuerden, condicional con negativa, recíproca con contrarrecíproca o contrapositiva. ¿Qué? Eso es esta parte de lo que son las proposiciones condicionales, de las preposiciones generales, de cómo se unen. Y estas son palabras enlace. Decía ahorita que cuando nosotros hablamos usamos muchas palabras enlace.
Esas son algunas, esas no son todas las que hay muchas más, pero estas son las más comunes. No, ni, salvo, excepto para, y falso para negación, para disyunción, o bien, por tanto, sí como sí, conjunción y no, que pasa interesante porque con la conjunción, como es una y lo voy a negar, nosotros no vamos a ir o ni, usamos como un y no. Pero, empero, sin embargo, no obstante. Por lo general lo que van a ver es y pero. Muy raras veces ven empero y sin embargo, muy difícilmente. Y de ahí para más, tal vez el aunque. Condicionales, sí, entonces, es lo más común. Por tanto, en consecuente, presuponer, denotar, todo eso hace referencia a una condición. Y bicondición, o bicondicional, que es el sí, solo sí, es, es necesario y suficiente. Equivale a ser del mismo que es necesario que y solo necesario que. Vamos, es como la estricta. Se cumple sí y solo sí, es la que es más estricta de todas. Se cumple porque se cumple y se tiene que cumplir ambas cosas. Es la forma de vida condicional. Por eso yo les decía a ustedes, es muy común que ustedes me escuchen hablar de no, de o, de y, de entonces y de sí, solo sí. Y ustedes saben, cuando yo hable de o, es una disjunción, cuando hable de y es una conjunción, cuando entonces es una condición y sí, solo sí, una condición. Es más fácil para nosotros a veces hacer esa asociación a través de una palabra más simple. Entonces, por eso ustedes es muy común que me escuchen hablar de esa manera. ¿Okay? Esto no se preocupen porque igualmente esa presentación, cuando a ella me llegue la grabación y la subida de YouTube, yo también les pongo estas presentaciones en la plataforma. Así que no se preocupen por sacar fotos ni nada, que ustedes las van a tener. Todo esto que hemos hablado es para llegar a tablas de verdad. No sé si alguno ya llevó Mate 1. Creo que es Mate 1. Bueno, los que vieron Mate 1, y esta parte la conocen. Tablas de verdad. Y los que no han llevado Mate 1, creo que les acabo de hacer un spoiler. Porque este tema, por general, se ve en Mate 1. Tabla de verdad es una tabla que muestra valores, bueno, valga la redundancia, de verdad o de veracidad en una proposición compuesta, donde cada combinación de valores de verdad se pueden asignar a sus componentes. Ok, habíamos hablado que P puede tener un valor, que Q tiene un valor de una frase, y que varias frases hacia un párrafo, y que ese párrafo se puede representar de una forma lógica, como esa que está acá. Si tomamos esta expresión y usamos una tabla de verdad, podemos eh, darle un valor de veracidad, es decir, si esta expresión es verdadera o es falsa, a raíz de un análisis. Esta no es la misma, esta que está aquí no es esta misma tabla, es una tabla de una imagen y esta es un ejemplo. ¿Qué pasa? Que a cada proposición se le da un valor. Ahorita les enseño cómo sacar un valor y los que ya saben, pues ahí van echando la mano y lo vamos sacando todos juntos. Entonces se hace el análisis a través de los conectivos lógicos. Cada conectivo lógico tiene una forma de relacionarse entre ellos. Por ejemplo, P y Q que tenemos acá, cuando hay una conjunción, cuando hay una disyunción, cuando hay un entonces, hay una bicondición, tienen una forma de relacionarse. Cuando P es tanto y Q es tanto otro, entonces el valor es tal. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de las tablas de verdad tenemos tres posibles resultados: tautología, contradicción y contingencia. Si toda la tabla de verdad, es decir, cuando analizamos, ustedes ven, esto son partes de esta frase completa. Debemos de saber evaluar
Primero lo que hay a la izquierda y luego lo que hay a la derecha para pues evaluarlas entre ellas con esta que tenemos acá. Cuando hacemos la evaluación de ambos lados, si esa evaluación me da toda verdadera, es tautología. Si da toda falsa, es contradicción. Y si da combinación de verdad y falso, como este ejemplo, se llama contingencia. Esa es la forma en que se llama. Todo eso que hemos hablado es para llegar justamente a este punto, para que ustedes tengan una basecita con la cual entender las tablas de verdad, pero es un ejercicio muy simple. Ahora, para hacer esto, les decía, hay que ver las combinaciones de los conectivos lógicos. Para eso tenemos estas tablas. Estas tablas son exactamente las tablas de verdad de cada conectivo lógico. Si tengo una preposición P y una preposición Q, que les dije, no precisamente a llamar P y Q, puede ser P y R o S y T. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. Ok, entonces regresemos acá. Aquí nos está diciendo P y Q. Bueno, P con Q. Entonces lo que va a hacer es catalogar P, la línea, esta fila de P con esta fila de Q. Si estas son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. Es así que hacemos ese análisis. Entonces, verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero con falso es falso. Falso con verdadero es falso y falso con falso es falso. Lo más fácil, vamos a ver, dice la fila 4 es una contingencia. No, la fila 4, contingencia no se le llama a la fila, sino el resultado de la última columna. Dependiendo de que sea todo falso, todo verdadero, a esto, a Pero este resultado. digamos, ahí en esa imagen no vemos contingencia, solo tautología y contradicción. No, a todos estos resultados de la derecha, rojos y negros, ¿Sí? a toda esa columna Son contingencias. es contingencia. Porque nosotros no vemos las filas, vemos las columnas. Clasificamos con las filas y nombramos con las columnas. Entonces, esta fila no es ni tautología, ni contradicción, ni contingencia. Es esta columna. Llamamos que esta expresión es una contingencia porque esta columna final es una combinación. No sé si me explique mejor, compañero. O sea, sí, sí le entendí, lo que no lo entendí es como la manera de leer el cuadro. Ahorita lo vamos a ver porque traes una práctica. Es más fácil verlo con la práctica que con la teoría. Yo se los aseguro. Entonces ahorita yo les traigo una pequeñita ahí para que veamos y ustedes ven cómo se va leyendo y cómo se va construyendo. Porque realmente esto es una construcción más que cualquier otra cosa. Entonces ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, estos simplemente son, cuando nosotros hacemos una tabla de verdad, tienen que tener dos elementos muy importantes. Tiene que tener una cantidad par de filas para que tengamos todas las posibles combinaciones. Pero ustedes ven verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Es porque buscamos que tengan todas las posibles combinaciones. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si tenemos dos, eh, dos proposiciones P y Q, va a tener cuatro filas. Si tuviéramos tres, va a tener ocho. Si tuviéramos cuatro, son 16. Esa es la mecánica a la hora de construir la tabla de verdad. Hay una forma de, de hacerlo a nivel de fórmula, igual se los explico después, para no meter tanta información en esta parte y lo llamamos sobre la práctica. Entonces, por ejemplo, disyunción. Si en una fila yo comparo P y Q y ambas son verdaderas, es verdadero.
Si primero está verdadero, el otro es falso, es verdadero. Si es falso y verdadero, es verdadero. Y si es falso, falso, es falso. Forma fácil de aprenderse estas tablas que siempre les digo, conjunción. Si las dos son verdaderas, es verdadero, lo demás es falso. Disyunción. Disyunción es al revés de la conjunción. F y F dan falso, falso y falso da falso, lo demás es verdadero. Porque imagínense aprenderse verdadero más verdadero, verdadero, verdadero más falso, verdadero, falso más verdadero, verdadero, falso más falso, falso, y después aprenderte verdadero más verdadero, verdadero, termina una confusión. Es más fácil hacerlo con ver la excepción. Conjunción, verdadero es verdadero, lo demás es falso. Disyunción, falso y falso es falso, lo demás es verdadero. Condición y bicondición ya es diferente. Importante con tabla de verdad, ahorita, bueno, mejor se lo digo ya cuando estemos en la práctica para no meter tanta información. Si ustedes ven condición o el entonces, dice que verdadero, verdadero es verdadero, pero verdadero, falso es falso. Y es la única que es falsa. Todo lo demás es verdadero. Y es esta posición, verdadero, falso, la que da falso. Porque falso y verdadero, que es la inversa, da verdadero. Entonces, falso, verdadero es falso, lo demás verdadero. Y sí, solo sí, que también es sencilla. Si son iguales, es verdadero. Si son diferentes, son falsas. Esa es la forma resumida, porque esta parte es más fácil verla durante la práctica que en la teoría. Por eso les traje esto. Esta es una tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad como tal. Ahora sí van a ver que es más fácil de lo que parece. Una tabla de verdad va a tener, no, vamos a empezar con la forma. Va a tener una columna por cada proposición, sean falsas o sean verdaderas. Y una columna por cada operación. O sea, por cada comparar P con R, tiene una columna. Comparar P, R con otra R, tiene una columna. No puedo efectuar esto porque necesito el resultado de esto y el resultado de esto otro. Entonces, esto necesita una columna, esto necesita otra columna. Y luego resuelvo esto. Pero ustedes ven P, Q, R, no P, no Q, las operaciones y esta T. Esta T realmente es una costumbre que tengo, que aprendí, tuve, que para no poner toda la expresión al final pongo una T y es el final. Ahora, una columna por cada proposición, una columna por cada operación. Eso nos va a dar el total de columnas. Ahora, para saber la cantidad de filas, esto va a ser diferente. Aunque ya prácticamente les di la forma como hacerlo. Solamente se van a contar las proposiciones positivas, P, Q y R. No P y no Q quedan fuera. ¿Qué pasa? Que la fórmula es 2 a la n para que nos dé una cantidad par de números. ¿Qué pasa? Que eso nos van a dar los múltiplos que nosotros usamos usualmente en computación. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces nosotros podemos ver cuántas proposiciones tengo. Tengo P, Q, son 4. Tengo P, Q y R, son 8. P, Q, R y T son 16. Y así sabemos la cantidad de filas. Recuerde, esto, las negativas no se cuentan para las filas. Se cuentan para las columnas, pero no para las filas. Ahora, si no tuviera, porque tuviera P, Q, R y tuviera perdón, P, Q y R y tuviera T negativa, pero T positiva no, tengo que sacar T positiva para conocer T negativa. Entonces no es que P, Q, R y tengo T negativa, la pongo, no. Tengo que sacar P, Q, R y T positiva para saber y conocer cuál es
T negativa. Entonces, mucho ojo con eso. Si esto fuera una T, acá, una T negativa, tendríamos que hacer otra fila para una T positiva. Eso es lo que trato de decir. Eso es la constitución de filas y columnas. No hay más. Con eso ustedes saben la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Esto es de las más grandes que he visto. Lo más usual es que nos den tres eh, proposiciones. Muy rara vez he visto cuatro porque se hacen tablas muy grandes. Serán 16 filas. Entonces es demasiado. Eso es lo más usual. Por eso se las pongo ya predeterminadas para que quede más fácil para ustedes ahora. Les dije otro punto, y era que nosotros, para poder hacer esta combinación o saber el resultado, necesitamos generar la mayor cantidad de combinaciones entre las proposiciones, entre P, Q y R. Para eso, hacemos una asignación inicial. Si, por ejemplo, en este caso tenemos 8 filas, la mitad de esas 8 filas van a ser verdaderas y las otras van a ser falsas. Ahora, Siempre va a ser par, ¿verdad? ¿cómo? Siempre va a ser par. Siempre va a ser par. No te puede quedar una cantidad impar de filas, porque si no, no están todas las combinaciones. Hay una que está repetida posiblemente. Entonces siempre tiene que ser un número par. Por eso les decía yo, con dos variables son 4, con 3 son 8, con 4 son 16. Siempre va a ser así, no va a variar. Importante, chicos, aquí yo puse primero verdaderas y después falsas. Y es una costumbre que yo tengo. Ustedes posiblemente en los libros se encuentren de esta manera. Primero falsas y después verdaderas. No pasa nada. Eso no va a afectar para nada el valor. Simplemente las filas están al revés. Entonces los valores siempre van a estar, simplemente que van a estar de cabeza. Eso sí, por ejemplo, si yo empecé P con positivas, con verdaderos, P, Q y R deben iniciar con verdaderos. Todas las positivas inician con verdaderos. Si inicio P con falsa, Q, R, S y todas las demás positivas empiezan en falso. Eso es muy importante. No pueden comenzar aquí con verdadero y aquí con falso. ¿Qué pasa? Ya que hice ese corte comercial, siguiente posición, ya tenemos el valor de la columna valor de P. La columna valor de Q va a ser la mitad. Eso quería decir verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso. Voy a centrar esto por aquí un poco mejor. Y entonces R sería la mitad de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Chicos, si tuviéramos P, Q, R y S, por ejemplo, ¿qué pasa? P no hubiera tenido 8, hubiera tenido 16. Entonces, 8 son verdaderas y 8 son falsas. Y se va disminuyendo la cantidad. Por eso ustedes siempre van a encontrar que la última proposición tiene que dar un verdadero y un falso, un verdadero y un falso. Siempre va a ser así. Hay una vez un compañero en otro cuatri que él decía que él comenzaba al revés. Él comenzaba con la que estaba más a la derecha y ponía verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y después venía poniendo al revés. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. De ahí iba sumando. Era la forma que él tenía y llegaba a los resultados. Simplemente que uno empieza del más grande y otro empieza del más pequeño. Listo. Esos son los valores iniciales. Les decía, no puedo saber no P si no tengo P. ¿Por qué? Porque va a ser invertida. Ay, perdón. Va a ser. Si hubiera puesto
primero las negativas y después las verdaderas. Aquí hubiera sido verdaderas y falsas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negaciones. Y Q es igual. Esta, pero negada, pero al revés. Si ustedes ven, todas las positivas se inician en verdadero, perdón, todas las positivas se inician en verdadero y todas las negativas inician en falso, porque son negaciones. Y aquí todas las positivas comienzan en falso y todas las negativas terminan en verdadero. Ahí está. Ya con esto nosotros hacemos todas las demás comparaciones. Si ustedes ven, dice que es no P con R. Algo que aprendí a hacer y me gustó mucho es que como trabajamos con Word, es marcar. Comienzo con no P y continúo hacia R. ¿Qué pasa? La conjunción y la disyunción no importa, porque una busca verdadero, verdadero, y la otra busca falso, falso. Pero en el caso como la condicional, que busca un falso verdadero, si los leo al revés, el resultado me da mal. Ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo vean. Dice que vamos a comparar no P con R. Si vamos al Word, bueno, si vamos aquí, tenemos este conectivo. Si vamos a ver cuál es ese conectivo, es la disyunción. La disyunción es la O. Y la característica de la O es que es falso cuando ambas son falsas. Solamente lo demás va a ser verdadero. Si comienzo en no P y digo que busco un falso falso para que sea falso, si tengo un falso verdadero, da verdadero. Si tengo un falso falso, da falso. Un falso verdadero, da verdadero. Un falso falso, da falso. Un verdadero verdadero, da verdadero. Un verdadero falso, da verdadero. Un verdadero verdadero, da verdadero. Y un verdadero falso da verdadero. Ahí está hecha la O. Ya luego si ustedes gustan la borran, ningún problema. Entonces así saqué el valor de verdad de esta operación. Ahora luego me dice, de la última que hice con R, es decir, esta que está más a la izquierda, ustedes siempre van a ver que yo las pongo con color para saber dónde empiezo y dónde termino, con R. Y aquí no tenemos la O, tenemos la I. La I dice que buscamos un verdadero verdadero para que sea verdadero. Buscamos verdadero verdadero para que sea verdadero. Entonces comenzamos. En esta fila, la última operación me dio verdadero y eres verdadera. Es verdadera. Falso, y con solo que ustedes vean falso en una I, ya saben que es falso, porque busca verdadero verdadero. La siguiente siguiendo la columna completándola, verdadero con verdadero, ustedes ven, da verdadero. Falso, ya se me rompe la regla. Verdadero con verdadero de nuevo. Tenemos verdadero, pero con falso, entonces eso da falso. Verdadero con verdadero, da verdadero. Y verdadero con falso, da falso. Ya tengo este valor acá. Ya no necesito esto, lo puedo borrar. Ahora voy con no Q y R. No Q hacia R. ¿Y qué vamos buscando? Otra vez el mismo. Vamos con una I. Es decir, que volvemos a buscar verdaderos con verdaderos. Aquí tenemos
falso a verdadero, falso. Falso a falso, falso. Verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso nos da falso. Falso, ya nos rompe. Falso con falso, sigue siendo falso. Verdadero con verdadero, es verdadero. Y verdadero con falso, es falso. Si ustedes ven, todo se hizo en base al trabajo que hicimos con estas. Y todo lo demás depende de eso. Ya tenemos esto acá. Ahora vamos a comparar esta última con Q. Y esta vez buscamos una O. Recuerden, la O busca un falso falso. Falso con verdadero no funciona. Falso con verdadero no funciona. Verdadero con falso tampoco. Falso con falso. Aquí tenemos falso con falso. Falso verde, falso amarillo. Tenemos falso con verdadero, falso con verdadero, verdadero con falso y falso con falso. Si esa zona particular o la característica que tiene, lo demás es verdadero. Con eso hemos resuelto la derecha, la izquierda y la derecha. Ahora sí podemos resolver esta condición. Es aquí donde les decía que hay que tener mucho cuidado, principalmente con la condición. Tenemos este resultado de toda esta expresión. Aquí está. Es la que está a la izquierda, es la que va en verde. Y esta está a la derecha, se va en amarillo. Es decir, inicio en amarillo, inicio en verde, perdón, termina en amarillo. ¿Y qué pasa con la condición? La condición, recuerden, era la que era un poquito más especial. Y era la que nos pedía que para que fuera falso, debe ser primero verdadero y después es falso. Entonces vamos a buscar esa combinación. Aquí hay algo muy interesante, chicos. Si ustedes, que es la parte que les decía, voy a resolver esta primero. Vamos y luego les enseño la particularidad que les iba a decir. Dice que buscamos un verdadero falso. Dice verdadero falso para que sea falso. Entonces, verdadero verdadero verdadero, falso verdadero, verdadero verdadero, falso falso, verdadero verdadero, falso verdadero, verdadero verdadero, falso falso. No tenemos ni un solo falso verdadero. Y recuerden, no tenemos un solo, perdón, verdadero falso. Si ustedes ven, verdadero verdadero, verdadero verdadero, verdadero verdadero, verdadero verdadero. Si el verdadero falso nos da falso, es decir, que todo esto es verdadero. Ahora puedo decir que esta expresión es una tautología. Porque al resolver ambos lados, el resultado me dio todo verdadero. Entonces, es tautología. Ahora sí les voy a enseñar lo que les iba a decir. Vamos a hacer esto a un lado y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué pasa si en lugar de haberlo leído de izquierda a derecha, lo leo de derecha a izquierda? Sí, que esto fuera el verde y esto fuera el amarillo. Vamos a ver cómo en este caso. Si ustedes ven verdadero, 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 falso. Verdadero, falso es la que daba falso. Continuamos aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso de nuevo, verdadero, verdadero, falso, falso. Es decir, hubiera terminado así. El resultado, en lugar de haber sido una tautología, sería una contingencia.
y está mal. ¿Por qué? Porque la expresión me dice que inicio en esta. Siempre inicio la que está más a la izquierda. Ese va a ser mi verde. Ese va a ser mi salida. ¿Qué pasa? Que puede ser que en algún punto no sea al revés. No, no que sea al revés, sino que me diga, si hubiera resolvido esto en lugar de izquierda a derecha, izquierda a derecha, derecha a izquierda, hubiera quedado de esta forma, se invierte. No se fijen solamente en lo que quiero decir es, no se fijen únicamente en el hecho de que voy de izquierda a derecha. Fíjense en el orden que trae la expresión. Porque si hubiera habido aquí un entonces, Y tal vez para que el ejemplo sea más claro, tendría que cambiar La la flechita. preposición que está haciendo ahí. ok, vamos a tener que cambiar, eso sí, tendrás que cambiar toda la posición, tienes razón. Vean, si algún momento con una condición lo leo al revés, el resultado me sale al revés, por así decir. El resultado se equivocamos, queda mal, queda un mal análisis. ¿Por qué? Porque me dice que yo debo analizar, la flecha me dice que analizo primero y que analizo después. Yo no puedo un antecedente, precedente. Entonces no puedo venir a analizar esto contra derecha contra izquierda cuando el sentido es izquierda contra derecha. Eso es lo que debe ser. Siempre se debe leer de izquierda a derecha. Y en ese orden hago esta tabla para evitar los errores. Para evitar que, vamos, que me quede en lo posible. No siempre va a pasar de otra manera. Porque bien pudiera haber puesto esto de este lado. De esta manera. Si hubiera estado de esta manera, esto no me va a Y ahí queda cambiar. como contingencia. Que esto, vamos, esta parte hasta aquí no me va a cambiar. Pero esta última hubiera sido la contingencia que hicimos después. Y la expresión estuviera mala. Eso es lo que sucede. O sea, si uno lo lee al revés, solo la última columna sería la afectada, por así decirlo. Sería la última columna. Pero la última columna es la que nos da el resultado. Entonces, Profe, sí, bueno, es que no sé, o sea, a mí me gustaría ver esto, pero ya en como, como, como en palabras humanas, como antes estábamos viendo lo de si una motocicleta tiene dos llantas, bueno, una motocicleta tiene dos llantas, pero en ese lenguaje podríamos ver esto. se puede ver. Tendríamos que asignarle una frase a cada una de las. Sí, habría que asignarle una frase a cada una de las variables de las proposiciones. Ok. Claro, hacer esa va a ser un párrafo bastante complicado de hacer. Porque, vamos a ver, vamos a buscar una de estas que está un poquito más simple. Vamos a ver, no tengo las.
Tendríamos que hacer algo como esto, asignarles un valor. Sería, voy a hacer por lo menos una parte, a ver si me sale bien. Dice, los guitarristas No son buenos cantantes. no son buenos cantantes. O, Yo soy vocalista. O soy vocalista. o soy vocalista. Ok. Después dice, este caso es una I. Aquí es donde comienzan a trabajar las palabras de conexión. ¿Y qué son las palabras de conexión? Aquí tenemos una I. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener cuando nosotros no tenemos o no nos asignan un valor. Por eso muy rara vez pasamos de lógicos a textos. Casi siempre pasamos de textos a lógicos. Aquí y puede ser un pero. Sin embargo. Sin embargo. Pero, sin embargo, los guitarristas son buenos cantantes. O soy vocalista, pero los guitarristas tienen mejor ritmo. Esa es esta línea de acá. Si yo utilizo pero, sin embargo, sería como decir y. Digamos, no puedo usar pero, sin embargo. Tengo que usar una o la otra. Es pero o sin embargo. Ah, ok, Es una perfecto. o la otra. Sí, pero sin embargo se puede aplicar, pero le estaríamos, digamos, estaríamos complicando bastante Pero ahí más. sería, pero, pero los bateristas no tienen mejor ritmo. No es R positiva, Ah, sí, sí, ya llegué adelante yo. es R positiva. Pero no puedo poner pero sin embargo, o pero o sin embargo. Como les digo, sí pueden haber dos conectivos lógicos juntos, un pero sin embargo, pero para el punto en que estamos sería meterle bastante de golpe. Eviten hacerlo. Luego más adelante, en otro momento posiblemente les enseñe dos conectivos lógicos porque puede pasar. Entonces, eso es. Pero como digo, es muy pocas veces vemos expresiones grandes pasarlas a literarios. Casi siempre es al revés. Es lo más usual. ¿Por qué? Porque está muy eh, ligado al tipo de conectivo lógico que yo use y a las posibilidades que hay. Igual se cumplen, con pero, con sin embargo, va a cumplirse. Pero sí, porque recuerden que algo entre todo esto es que deben guardar el sentido lógico. Aquí yo agarré y pegué nada más para hacerlo rápido, pero siempre tiene que guardar el sentido lógico, bueno, el sentido literario, perdón, cuando paso de un lado hacia el otro. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto es toda la base del tema uno. Y aquí vienen todas las demás combinaciones. Hay un tema adicional que tengo tiempo sin ver, pero se los voy a comentar rápidamente porque tenemos un par de minutos. Y son, bueno, o es si dos de estos elementos, vamos a ver si tengo el símbolo por acá, son congruentes. Si esta proposición combinada es congruente con esta otra. Es esto mismo que está, es muy parecido a esto mismo. ¿Qué hacen? Se calcula, bueno, se analiza esta parte, se analiza esta otra, y si la línea final son exactamente iguales, son congruentes. Vamos, voy a cerrar un momento acá. Esas tablas que están acá, si analizo esas, en este caso, ¿verdad? Esas partes por separado, esto que está aquí sería 1. No, yo tengo que volver a hacer
todo esto, el P, no QR, bueno, en este caso sería P y R nada más para analizar esto. Y aquí P, R y Q, esas tablas. Bueno, una tabla de verdad con esas variables nada más, por aparte. Y si este resultado es exactamente igual a este, son congruentes. Si no son exactamente igual, no funciona. No lo son. Congruente podría decirse equivalente. Equivalente. Es una forma de verlo. Pero tienen que ser exactamente iguales. Donde hay un verdadero, tiene que haber un verdadero en la otra. Donde hay un falso, tiene que haber un falso en la otra. Profe, usted dijo que esta era la base del tema uno, pero ¿hay algo más? Bueno, además de esto del congruente, pero ¿hay algo más No, de lo que se evalúe, digamos? no, no. Ya son variaciones de este mismo tema y problemas que se pueden hacer con ese tipo de, de acciones. Ya es más que todo análisis, comprensión e interpretación de información. Pero este es todo lo esencial. Ya más adelante vamos a ver un día solamente prácticas de tema uno y tema 2. Ya vamos a ver cómo aplicarlo, cómo transformar en diferentes tipos de preguntas. Pero les hago, estoy seguro, con esto ustedes ya tienen una gran base para responder una tarea o un proyecto. Con solo esto. Profe, bueno, una consulta con respecto, yo sé que usted no es profesor, como usted mencionó antes, eh, pero digamos, en la tarea uno se pide justificar y se pide citar. Ok. Entonces, digamos, la justificación sería como que yo lo traduzca a oraciones, como lo de los guitarristas no son buenos cantantes. Ok. Por lo general, eh, ¿cómo decirte? Cuando yo llevé esta materia, cuando me tocó recibirla, tenía que hacer una cita de alguno de los libros de, ya sea el de Floyd, el de Bustamante, que respalde ese resultado. Una cita o de algún video verificable, que sea confiable, donde yo saqué la deducción para esa solución. Es que yo lo pregunto porque son, digamos, en la tarea uno son 15 ejercicios y a los 15 les tengo que dar una cita. Entonces eso es como que lo veo así un poco complicado porque Ok, no pienso que varíe tanto. ok, ahí en la misma hoja, casi siempre lo ponen así. Ahí te va a decir abajo qué considera una justificación, ya sea bibliográfica, si es una justificación de procedimiento. Ahí tiene que decirte en un punto, por lo general te dice ahí qué se considera o qué elementos pueden tomarse como una justificación también. Cuando yo la llevé, ahí estaba. Entonces, date una pasadita y si no, háblate con el profesor a ver qué te diga, cómo puede, digamos, qué considera él que es una fuente confiable o cómo él quiere una justificación, porque hay profesores, no todos, me pasó cuando llevé lógica algorítmica, que mi profesora me decía, ponerme el procedimiento nada más, pero eso fue mi profesora, ¿verdad? Entonces ustedes sí tienen que hablarlo con el profesor, qué considera él y qué elementos pueden usar ustedes para usar una cita como justificación a una cita. De fijo les van a decir que tiene que ser una fuente confiable. Eso siempre va a ser así. Es lo que te puedo decir más que todo, porque realmente como es, no estoy muy metido en esa parte, compañero. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, eso es, eh, va a depender mucho del profesor y háblenlo con él y le hacen el documento, porque me parecía que casi siempre ahí les dice, se considera como justificación tales elementos, y si no, se lo digo porque a mí me pasó. Mi primera tarea en esta materia llevaba citas bibliográficas y llegaba a procedimientos. Entonces, hablen con ellos, o si no lean bien el documento, y ahí tiene que estar, se los aseguro.
No sé, chicos, dudas de este tema, algo que les haya quedado con una duda, algo que tal vez necesiten que lo explique diferente, algo que ustedes digan, no, es que me confundí en esa parte, los escucho. Si ocupan que vuelva a repetir la tabla, ¿verdad? La volvemos a repetir, no hay problema. Yo tengo una duda ahí, pero también quiero dar espacio a los demás compañeros y compañeras que están aquí, que aprovechen también. Bueno, adelante. Bien, compañero. Sería con el tema de la bicondicionalidad. Si Ajá. puedes poner otra vez la diapositiva, porque creo que había como una C y una L y como una I en color, en color verde, y esa parte sí no la entendí porque me confundía esa parte, Esto. los colores. No, esa. Proposición compuesta. ¿Ves que dice CP? Ok. Digo PC, CL, no entiendo eso. Ok. PC, proposición compuesta. Primera proposición, conectivo lógico. Segunda proposición. O proposición. Es simplemente las siglas. Proposición compuesta, PC. Ah, ok. Tuve una vez que Y un sí, compañero me dice, profe, no lo pueden literal para ver cómo lo usan. Entonces yo me inventé esa tabla resumida, esa línea resumida. excelente. Bueno, sí, el tema de bicondicionalidad. Bicondicionalidad. Ajá. De la parte de Que, bicondicionalidad, o sea, solo sí y solo sí. sí, solo sí. Ajá. Es Lo que que, recuerdo que en la tutoría se me hizo un colocho con el otro profe, pero aquí no hay tanto colocho, digamos. ok, bicondicional. Estás hablando de las palabras que pueden asociarse a la bicondicionalidad, compañero. O Sí, cómo. sí, pero también era más como se veía en, digamos, en la tabla que estuvimos haciendo ahorita al Ok, final. Esa parte, ahí hay, bueno, ahí yo no creo que no había bicondicionalidad. aquí está la bicondicionalidad. Bueno, sí. Bicondicionalidad. Bicondicional, característica. eh, bueno, una vez un compañero dijo la característica fulminante, que aclara todo. En la bicondicionalidad está lo siguiente. Si comparo la primera proposición y la segunda proposición y son iguales, verdadero da verdadero. Incluso si son iguales y dan falso, la respuesta va a ser verdadera. Pero Esa es la duda que tengo, digamos, cómo algo falso a verdadero. Eso es negativo y lo que negativo, me positivo, sí. positivo. Es la misma lógica matemática. Simplemente que recuerden que muchos de los matemáticos que nosotros teníamos, que iniciaron no solamente como matemáticos, también trabajaban la lógica, trabajaban tanto álgebra como geometría. Entonces, todos estos conceptos están muy arraigados en computación, en matemática, en arquitectura. Pero por eso les decía, es como un uno y un cero. Uno y uno. Bueno, es que me estoy adelantando en otros temas, lo puedo confundir. Luego confundo a alguien. Pero es eso. Es lo mismo que más y más, menos y menos. Es la misma mecánica. Simplemente que, por ejemplo, si ustedes ven verdadero falso da falso. Y falso verdadero da falso. Es como distinción. Si son Digamos, iguales. Sí, sí, Tal dígame. vez si se saca un ejemplillo ahí literal. exactamente. Ok, vamos a Es que, hacerlo digamos, aquí. ya puedo entender que por leyes matemáticas, que es lo que acabas de decir, falso, verdadero. Vamos a, Pero si los guitarristas no son buenos cantantes y los programadores tal cosa, ¿por qué sí? Digamos, ¿por qué ocurriría un verdadero? ok. Es que, vamos a ver. Si vas a ver estas. Sí, vamos a buscar una palabra de conexión. Acá.
Vamos a hacer solamente este cambio. A nivel de explosión lógica, tiene el mismo, como dijiste, como estábamos hablando, es la misma relación de que tenemos de negativo negativo da verdadero y falso negativo da negativo. Es porque esa es la raíz tanto filosófica como matemática dentro de la computación y en general de las matemáticas. Claro, a nivel de literatura, ya cuando lo hablamos literariamente, no tiene el mismo efecto, porque lo que se hace es por el nombre, bicondición. Eso quiere decir que los guitarristas no son buenos o soy vocalista solo si el baterista tiene buen ritmo. Eso quiere decir, si el baterista no tiene buen ritmo, los guitarristas son buenos cantantes y yo no soy vocalista. Es una biyección, pero eso es bicondicional. Es que verlo literalmente es un poquillo más complicado que verlo con comparación matemática. Pero es más o menos así como lleva la mecánica. No hay una forma un poquito, no conozco una forma más simple de verlo, pero es eso. Es, hablamos de la condición de que se cumple esto para que suceda esto. Entonces, cuando hablamos de la bicondición es, se cumple esto solamente si se cumple esto otro. Si no, no se cumple. Entonces, no sé si me logro entender, compañero, porque es que condición es un poquillo complicado. Por esto O sea, esto es una expresión bicondicional. ahí se ve que es falso, verdadero, verdadero. Ujú, exacto. Es por la composición que tiene. Si esto se rompe, eso también se rompe, porque están conectadas. Para que se cumpla esto primero, tiene que cumplirse lo segundo. Si esto no se cumple, esto cambia. De hecho, esa es una pregunta que suele venir a veces en las tareas y está hecha para generar análisis. De manera literal, literaria. No literaria, sino de manera lógica. Pero ya con eso ustedes tienen nada más, ustedes pueden lidiar con todo ese tipo de preguntas. Obviamente van a haber preguntas un poquito más difíciles porque tienen otras trampillas. Pero incluso si comparo esto en lugar de con una condición, lo comparo con una bicondición, cambia el resultado. Entonces es muy, por eso es que por lo general nosotros cuando vemos esto o hacemos los análisis, lo hacemos del mundo literario hacia el mundo lógico, porque es más fácil de entender y de que nosotros podamos expresarle a una computadora lo que queremos. Pero al revés, ya es como que la computadora nos dijera a nosotros cómo se hace. Es más complicadillo. Pero realmente eso es una bicondición. Si ustedes ven una falsa y una verdadera, me da un resultado una verdadera, en este caso. Y si yo cambio ese orden, va a alterarse. Más que falso y verdadero, porque esto puede ser falso y esto verdadero, o esto verdadero y esto falso, es que se cumpla eso. Para que se cumpla esto, tiene que cumplirse esto otro. Si esto no se cumple, no se cumple lo otro. Más o menos así la dinámica. Espero por lo menos haberte echado una luz, porque bicondicional siempre se las trae, compañero. Sí, claro, me ayuda demasiado esta clase. Ok. Pues no sé, ¿alguien más tiene otra duda de todo esto? Ahí, profe, en el chat hay unas. Vamos a ver. Ok. Manuel, es lo mismo que el de responder al compañero. Existen ideas que con las justificaciones, eh,
leerte el libro, perdón, el documento de la tarea y hablarte con el profesor a ver cómo él lo va a calificar para que te ayudes un poquito más. ¿Sí? Y lo otro, ya que siempre se debe leer de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre vamos en el sentido de izquierda a derecha, en el orden que nos da la proposición compuesta. Ese es el que manda. Chicos, no sé. Y ¿Sí? el tema de algunos y todos, eso no. Eso es tema 2, lo vemos la próxima semana, porque es parte de esto y es meterle bastante información, compañero. Los que son, eso es lógica de predicados. La lógica de predicados es un poquito más grande. Entonces, sí hay que ver la parte. Pero vamos a ver todo lo que es lógica de predicados y silogismos, lo vemos la semana que viene. Porque lógica de predicados trae se parece a esto, pero trae un comportamiento diferente. Y es bastante información, la verdad. Entonces, tranquilos. La vamos a ver. Igual se les va a ayudar con todo eso, chicos. Aunque ya se viene en la tarea, la 9 y 10. Ok, sí, tranquilo. La vamos a ver como hicimos esta, que la vimos paso por paso y un par de ejercicios para aclarar cómo funciona. Entonces, no, tranquilos. Bueno, listo. Igual, como les dije, y si ocupan ayuda adicional, está el canal. Voy a detener la grabación un momento y, y seguimos hablando para que no se nos llene de otra información y nos quede lo más posible solamente el tema. Entonces les agradezco mucho a todos y los que vayan a ver la grabación. También espero que les ayude bastante y puedan salir a buen puerto con esta materia. Muchas gracias.